Hola chicos, buenos días. El día de hoy es jueves 28 de mayo y bueno, vamos a comenzar con nuestras actividades del día de hoy de la asignatura de historia. Las clases pasadas empezamos a ver lo que fueron las causas y de lo que llevó a la independencia de México. Recapitulando, vimos que la independencia de México, la idea de todo esto no nació nada más en Nueva España, sino nació por diferentes situaciones que ocurrieron en lo que fue en la parte de España, en lo que fue Europa. Algunos cambios que se hicieron que afectaron, pues, influyeron en el pensamiento de los novohispanos para querer independizarse de España. Como lo fue, por ejemplo, el pensamiento ilustrado que surgió mucho tiempo atrás de la independencia, en el que las personas, como ya lo habíamos mencionado también con el tema de la enciclopedia, las personas empezaron a cambiar su forma de pensar debido a la influencia de los ilustradores, que eran personas muy sabias que se dedicaban a desmentir a la iglesia y decir que no todo era cuestión de iglesia, sino que varias cosas que ocurren a nuestro alrededor pues tenían una explicación científica y que no era nada más lo que la religión decía. Esto hizo que las personas empezaran a cambiar su forma de pensar, a querer aprender más. Se les permitió el acceso a los libros porque bueno, no todos tenían acceso a libros, enciclopedias y demás, y bueno, se les permitió el acceso a esto y empezaron a estudiar y cambiar su forma de pensar. Esto llevó a que muchas cosas cambiaran en la historia, como lo fue posteriormente con las reformas borbónicas, que y, en base a lo aprendido en la ilustración, pues empezaron a crear diferentes leyes que les creaban más derechos a los españoles sobre los novohispanos y les quitaban algunas a los criollos, perdón, a los mestizos, que eran los que españoles, bueno, los hijos de los españoles nacidos en Nueva España, y eso los afectaba mucho y les daba mucho más poder a los españoles. Y bueno, también dentro de estas reformas pues se aumentaron los impuestos, se crearon nuevos impuestos también, los tributos también, o sea, cambiaron muchas cosas también para los indígenas que no les favorecían. Posteriormente pues vino también por algunas consecuencias de la iluminación, lo que fueron las invasiones napoleónicas, vino lo que fue la Revolución Francesa, que bueno, que fue donde Napoleón Bonaparte tomó por la fuerza el poder de Francia, y no nada más de Francia, sino de varios países de Europa, como lo fue Inglaterra, como lo fue España, y de España pues obligó al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII a dejar el trono y a irse. Y puso en su lugar a su hermano José Bonaparte, quien a su vez junto con Napoleón Bonaparte pues crearon nuevas leyes y que creaban muchas cosas que no les favorecía para nada a los novohispanos ni a los mestizos, aunque fueran ellos españoles, bueno, nacidos de españoles. Y bueno, todo esto generó que las personas empezaran a crear motines, que empezaran a crear rebeliones, en especial los criollos, especial los de diferentes castas, como eran los mulatos, los africanos y demás. Y a estas rebeliones se les sumaron los mestizos, quienes empezaron a sentirse más como novohispanos, a sentirse más como mexicanos, porque su propia tierra, que era España, les estaba dando la espalda. Entonces empezaron a apoyar todas las causas que ellos veían, a todas sus rebeliones, para pedir que el rey, bueno, para pedir que Fernando VII regresara al trono, pero con la intención también, yo les había comentado que la idea la primera idea, perdón, de la independencia de México fue de independizarse de España, pero continuar con lo que era el virreinato, dejar de ser parte de España y seguir teniendo a un virrey, y querían a este como que fuera Fernando VII. Esa fue la primera idea. Dentro de estas conspiraciones estaba Miguel Hidalgo, estaba Ignacio Allende, Ignacio Aldama, la corregidora y su esposo, pues armando toda esta rebelión para tomar armas y luchar por independizarse de España contra los realistas, que eran el ejército español. Estas conspiraciones fueron descubiertas por los españoles y bueno, estaban planeadas para pues actuar en lo que era el mes de octubre de 1810 más o menos,
pero al ser descubiertas, pues tuvieron que adelantarlo para el 16 de septiembre. Fue gracias a Josefa Ortiz de Domínguez que ella escuchó a los realistas hablar sobre la aprehensión de estos conspiradores para evitar esta guerra y bueno, avisó a los demás que estaban reunidos esa noche, pues que los habían descubierto y que querían apresarlos. Entonces Miguel Hidalgo tuvo que adelantar esta batalla que iba a ser en un inicio liderada por Ignacio Allende, pues él la tuvo que adelantar, llamó a todos a misa, porque recuerden que él era cura, llamó a todos a misa y aprovechando eso, que estaban todos reunidos, les habló y los llamó a tomar armas, a levantarse contra el ejército español para poderse independizar de España. Tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y bueno, desde ahí se empezó, hizo su grito de guerra, se puede decir, en Dolores, Guanajuato, y bueno, de ahí fue como inició la independencia de México, siendo él el encabezador de esta guerra y ya no Ignacio Allende, siendo Ignacio Allende su aliado militar, se puede decir, también uno de los líderes, pero no el líder supremo, como se podría decir. Entonces, entre Ignacio Allende y Miguel Hidalgo, pues viajaron por parte de lo que fue Nueva España, pues atrayendo gente, pidiendo que se los uniera a la causa, luchando contra los realistas y todo iba bien, ellos iban ganando, a pesar de que la mayor parte de sus soldados, por así decirlo, eran campesinos, eran mineros, era gente que se dedicaba a diferentes oficios, no eran militares ni nada por el estilo, pero a pesar de eso, pues con la idea de independizarse, con la idea de ganar, con la idea de ser libres por fin, pues ellos empezaron a juntar mucha gente y fueron ganando varias batallas. Hubo un momento en el que pues no coincidían en sus pensamientos, de que uno quería ir al norte, otro quería ir al sur, por ejemplo, más o menos. Entonces se separaron Ignacio Allende y Miguel Hidalgo, tomando cada quien una parte de su ejército y conquistando, o más bien ganando batallas en diferentes lados, pero pues empezaron a perder y mucha gente empezó a retirarse, ya no quería luchar porque les daba miedo perder, es lógico que hayan pensado así. Entonces se volvieron a encontrar y volvieron a lo mismo, pero pues ya no era lo mismo, la gente ya no confiaba como tal. Tuvieron que pasar varias circunstancias para que ellos pudieran nuevamente separarse y bueno, Miguel Hidalgo fue apresado y fusilado, y su cuerpo, su cabeza fueron puestas en la Alhóndiga de Granaditas. Posteriormente sucedió lo mismo con Ignacio Allende, quien su cuerpo también fue fusilado, su cuerpo fue puesto en la Alhóndiga como para asustar a la gente y decir qué podría pasar si ellos se rebelaban contra los españoles. A pesar de eso y a pesar de que la gente empezaba a irse, pues no fue suficiente como para que todos desistieran de la guerra. Había quienes todavía creían en ellos y bueno, empezaron a jalar más gente. Antes de morir Miguel Hidalgo, pues había reclutado a otro cura llamado José María Morelos y Pavón, quien él se encargó de toda la parte sur del país, a reclutar gente, a ganar batallas en esa parte, y al morir Miguel Hidalgo, él fue el que encabezó la segunda etapa de la independencia. Recuerden que les había comentado que la independencia se divide en 4 etapas. La primera ya les dijimos que es con Miguel Hidalgo e Ignacio Allende como cabezas de la guerra. La segunda es al morir Hidalgo, el que toma las riendas es José María Morelos y Pavón, quien era, bueno, un poco más estratega en esto. También no sabía luchar, él era cura, pero pues pensaba más las cosas, no era tan impulsivo, como podríamos decirlo así, como Miguel Hidalgo incluso, y pues empezó a reclutar también gente, ya no tanto campesinos, sino también agregó a los militares ya con conocimiento militar, y esto le ayudó muchísimo. Viajó a diferentes partes, organizó un congreso en el que firmó ciertos tratados donde pedía pues la igualdad de todas las personas, que ya no existieran las castas, y bueno, a esto se le llamó Sentimientos de la Nación, y a él se le conoce como siervo de la nación.
Él rechazó el título de Su Alteza Serenísima, pues por todo lo que había hecho y los tratados que él estaba generando, pues porque pues lo que menos quería era eso, ¿no? Que pues hubiera más títulos así en Nueva España, pues por eso lo rechazó, pero aceptó el de siervo de la nación, porque él decía que se servía a su nación. Y también, bueno, redactó una constitución en Apatzingán que pues no se pudo llevar a cabo, no se pudo terminar de decretar porque pues las guerras no lo permitieron. Entonces también fue apresado, fue fusilado y ahí termina lo que fue la segunda etapa de la independencia de México. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con este tema, vamos con la tercera etapa de la independencia de México, que bueno, al morir, ya lo dijimos, al morir José María Morelos, pues fue otra persona quien tomó el mando, otras personas, y hicieron diferentes cosas para poder ganar la guerra. En este caso se crearon las guerrillas. Les voy a dejar aquí un video que nos habla sobre esto, nos va a explicar qué son las guerrillas, quiénes las encabezaban y regresamos para poderlo comentar. Bueno, después de ver el tema, el video, perdón, ya supongo que se dan una idea de qué trata el tema. El tema del día de hoy es la tercera etapa de la independencia de México y esta consistió en la guerra de guerrillas. ¿Qué son estas? Las guerrillas son aquellas, son pequeños grupos de personas que atacan sin ser vistos, en eso consiste. Tras la muerte de José María Morelos y Pavón, pues los insurgentes, que era como se les llamaba al grupo que peleaba contra los españoles, que eran conocidos como los realistas, pues se empezó a dispersar porque ya no tenían un líder a quien seguir, ya no tenían un líder que juntara grandes cantidades de personas para poder luchar. Pero pues también no se rindieron tampoco a la idea de perder. Se dispersaron y empezaron a luchar en diferentes grupos, en grupos pequeños y encabezados por diferentes personas. Ya no era solo un líder, sino eran diferentes, eran varias personas que encabezaban cada una de esas guerrillas, cada una de esos pequeños grupos. Lo que hacían ellos era atacar por sorpresa a los realistas, a los españoles y bueno, lo hacían rápido y sin que ellos se dieran cuenta y después se retiraban rápidamente. Al atacarlos pues les quitaban también lo que eran sus cosas, les quitaban armas, les quitaban cosas de valor que les pudieran también servir como alimentos, que les pudieran servir para pues poder continuar con su batalla. Algunos de estos líderes, los más conocidos, son Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, que posteriormente uno de ellos se va a convertir en el primer presidente de México, pero bueno, eso lo vemos después. Estos dos son los más conocidos por haber liderado lo que son las guerrillas.
Y estas guerrillas lo que hacían también, aparte de atacar, pues al atacarlos por sorpresa, desorganizaban todo el ejército insurgente o la mayor parte y pues al dividirse los realistas, perdón, para atacar en un lado, pues los atacaban por otro lado. Entonces esto ayudó muchísimo a la victoria de México en esta guerra. Y bueno, para esta época ya no nada más eran los indígenas, ya no nada más eran los novohispanos o los mestizos los que luchaban, también era el ejército y algunos españoles se unieron a esta pelea porque pues también coincidían con ese pensamiento de independizar a México, a Nueva España de lo que es España, como lo fue por ejemplo Javier Mina y el fraile Servando Teresa de Mier, quienes pues llegaron a Nueva España con la idea de promulgar, de divulgar pues las ideas, las creencias de separación de esta guerra. Javier Mina llegó con un ejército, pero pues que de todos modos fue derrotado, pero pues la idea era esa, ¿no? Apoyar al movimiento de independencia. Y bueno, es aquí donde termina la tercera etapa de la independencia de México con el fusilamiento de Francisco Javier Mina y el encarcelamiento de Servando Teresa de Mier. Aquí termina la tercera etapa, pero bueno, no los líderes más conocidos aquí no mueren, ellos continúan con su guerra y bueno, son de los que logran consumar esta independencia, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Entonces es un tema muy interesante, chicos, es bastante largo porque pues ya lo ven, se divide en 4 etapas, vamos a la tercera y cada una tiene pues sus momentos más importantes. Cabe recalcar que durante esta independencia aquí en Nueva España, aquí en México, pues en España tenían también su propia guerra contra Napoleón Bonaparte y eso también nos ayudó muchísimo aquí en Nueva España, aquí en México, para poder ganar esta independencia. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito porque esto lo vamos a ver bien ya en la siguiente clase, que es la cuarta etapa y la consumación de la independencia, ¿de acuerdo? Entonces, pero pues sí hay que tenerlo presente que de no haber sido por esa razón, posiblemente se hubiera perdido esta guerra. También nos mencionaba el video que no nada más fueron los novohispanos, que no nada más fue México quien luchaba contra los realistas, sino pues a esta guerra también se le unió Estados Unidos. Pero bueno, ellos fueron más que nada como aliados en ese momento, porque posteriormente, muchos años después, se llevó una guerra con ellos, pero bueno, no me voy a salir del tema, ¿de acuerdo? Ahorita pues nada más fue como aliados y también eso ayudó mucho. Entonces aquí termina la tercera etapa, vamos a ver la que sigue, la cuarta etapa y última, y dar las conclusiones de lo que fue la independencia de México para ver posteriormente qué surgió después de esto. ¿De acuerdo? Entonces espero que haya quedado claro este tema, chicos. Este fue un poquito más corto porque no duró gran tiempo la tercera etapa y lo único importante fue eso, sino que se crearon varios grupos militares, varias guerrillas, que fue lo que ayudó a que se desestabilizara un poco el ejército realista, el ejército español, para poder continuar con esta guerra. De lo contrario, pues simplemente nos hubieran derrotado desde ahí y ya. Pero bueno, entonces cualquier duda, chicos, que tengan, no, recuerden que pueden mandarme un mensaje vía WhatsApp o a través de plataforma Zoom para aclarar las dudas que tengan, ¿de acuerdo? Y entonces vámonos a trabajar y que tengan un bonito día.